Personas físicas que perciben ingresos por dividendos. Acumulación de los dividendos percibidos de una persona moral a los demás ingresos de una persona física. Determinación del ingreso que se acumulará y el impuesto que se podrá acreditar. De acuerdo al artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que los dividendos o utilidades percibidos por las personas físicas de personas morales se acumulará a los demás ingresos que perciban. Para que la persona física pueda acreditar contra el impuesto que se determina en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que distribuyó los dividendos o utilidades, además de acumular los dividendos o utilidades percibidos. También deberá acumular el impuesto sobre la renta pagado por dicha persona moral y contar con la constancia y el comprobante fiscal de pago de dividendos. En mi siguiente lámina les daré un pequeño ejemplo de ingreso acumulable a los demás ingresos. Como primer punto tenemos determinación del impuesto del ingreso que se acumulará a los demás ingresos, cuando se opta por no acreditar el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que distribuyó los dividendos o utilidades. Importe de dividendos cobrados 130,000. Es igual a ingresos que deberá acumular la persona física a sus demás ingresos, 130. En segundo punto tenemos la determinación del monto que deberá acumular a sus demás ingresos la persona física y del impuesto que podrá acreditar cuando se opta por acreditar el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que distribuyó los dividendos o utilidades. Tenemos dividendos cobrados de 130,000 por un factor de 1.4286, que es igual a la base del impuesto de 185.71. Multiplicado por la tasa del 30%, me da un ISR pagado por la persona moral de 55.71, más los dividendos cobrados de 130, es igual al monto que deberá acumular la persona física a sus demás ingresos. Ustedes preguntarán de dónde saqué el factor de 1.4286 y de dónde obtuve la tasa del 30%. Esto se verá en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como punto número 3, tengo la determinación del impuesto acreditable por otros ingresos, que son mis dividendos cobrados, que es mi monto de 130, por mi factor de 1.4286, que es igual a base del impuesto de 185.71, multiplicado por mi tasa del 30%, me da un ISR acreditable de 55.71. Monto del impuesto sobre la renta por utilidades o dividendos 30%. Para determinar el monto del impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que distribuyó los dividendos o utilidades, la persona física durante el ejercicio 2020 empleará la tasa del 30%. Asimismo, utilizará el factor de 1.4286, conforme al artículo 140. ¿Qué se consideran dividendos? Bien, se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor en el caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de los obligacionistas u otros por sociedades mercantiles. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral, que se pacte a plazo menor de un año, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la ley de ingresos. ¿Qué otros se consideran dividendos? Las erogaciones que no son deducibles conforme a esta ley, las omisiones de ingresos o las compras no realizadas o debidamente registradas, la utilidad fiscal determinada inclusivamente, presuntivamente, la modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas. Impuesto sobre la renta adicional por pago de dividendos efectuados por personas morales. Las personas físicas están sujetas a un ISR adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidas por las personas morales. Esta se pagará mediante una retención que efectuarán las personas morales cuando distribuyan dividendos o utilidades y lo integrarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado tendrá carácter de definitivo.
El adicional del 10% solo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014. La persona moral que realiza dicha distribución estará obligada a mantener la CUFIN con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra CUFIN con las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014. Cuando la persona moral no lleve las dos cuentas indicadas por separado o cuando ésta no identifique las utilidades mencionadas, se enterará que las mismas fueron generadas a partir del ejercicio 2014. En mi siguiente lámina tengo la determinación y ejemplo de impuesto sobre la renta adicional del 10% sobre dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades distribuidos a la persona física a partir del ejercicio 2015, proveniente de las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014, tengo 400,000 pesos, multiplicada por mi tasa del ISR adicional del 10%. Esto me da un ISR adicional sobre los dividendos o utilidades distribuidos a la persona física, que es de 40,000. Estímulo fiscal a las personas físicas por el pago de dividendos efectuados por personas morales. A partir del ejercicio 2017, ese porcentaje de impuesto sobre la renta, que es del 10%, se podrá reducir mediante la aplicación de un estímulo fiscal. ¿Pero en qué consiste este estímulo fiscal? Consiste en un crédito fiscal equivalente al monto que resulte de aplicar al dividendo o a la utilidad que se distribuya el porcentaje que corresponda conforme al año de distribución, de acuerdo a la siguiente tabla, que está en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos dice año de distribución del dividendo o utilidad 2017 y nos dice que el porcentaje aplicable al monto del dividendo o utilidad distribuido es del 1%. En 2018 es del 2%, de 2019 en adelante será del 5%. ¿Qué requisitos debo de tener para aplicar el estímulo contra el 10% de retención? Solo a personas morales que cumplan los siguientes requisitos. 1. Que los dividendos o utilidades sean reinvertidos y distribuidos por las personas morales que identifiquen en su contabilidad los registros de las utilidades o dividendos generadas en los ejercicios 2014, 15 y 16. Que presenten en las notas de los estados financieros la información analítica del periodo en el cual se generaron las utilidades y se reinvirtieron y distribuyeron como dividendos o utilidades. Que presenten la información que en su caso establezca el SAT. Las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en la bolsa de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores y apliquen el estímulo de referencia, deberán optar por dictaminar sus estados financieros. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista deberán identificar e informar a los intermediarios del mercado de valores los ejercicios de donde provienen los dividendos para que dichos intermediarios realicen la retención correspondiente. En la siguiente lámina les daré un ejemplo de determinación de la retención neta del impuesto sobre la renta a la persona física por la distribución de dividendos a partir del ejercicio 2017 de las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014. Bien, como primer punto tenemos determinación del estímulo fiscal por la distribución de dividendos en el ejercicio 2020, de las utilidades generadas en el ejercicio 2016. Dividendos distribuidos a la persona física a partir del ejercicio 2020 tenemos 900,000 pesos. Bueno, estas son correspondientes a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2016. Como porcentaje de estímulo aplicable tenemos un 5% de acuerdo a nuestra tablita anterior. Esto es igual a un estímulo fiscal por la distribución de dividendos a partir del ejercicio 2020 de las utilidades generadas a partir del ejercicio 2016 de 45,000 pesos. Después, como segundo punto, tenemos la determinación de la retención neta del impuesto sobre la renta a la persona física por la distribución de dividendos en el ejercicio 2020 de las utilidades generadas en el ejercicio 2016. Bien, tenemos dividendos distribuidos a la persona física en el ejercicio 2020 correspondientes a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2016 de 900,000, una tasa del impuesto sobre la renta adicional del 10%.
El ISR adicional sobre los dividendos distribuidos a la persona física de 90,000. El estímulo fiscal por la distribución de dividendos a partir del ejercicio 2020. De las utilidades generadas a partir del ejercicio 2016, tenemos 45,000 pesos. La retención neta del impuesto sobre la renta a la persona física por la distribución de dividendos a partir del ejercicio 2020 de las utilidades generadas a partir del ejercicio 2016 por 45,000 pesos. Gracias, comunidad 100% fiscal. Te invitamos a que consultes nuestras redes para dudas o información adicional. Cuenta con nosotros.